Bueno, el ejemplo que preparé para poderles explicar de manera introductoria lo que es el equilibrio de un cuerpo en el plano es este de aquí. Y dice lo siguiente: calcular las reacciones de la siguiente viga simplemente apoyada. Se supone que esta de aquí es una viga simplemente apoyada, sabiendo que se le está aplicando una carga puntual de 1500 kilogramos a una distancia de 2 metros a partir del apoyo A. Entonces este es el apoyo A y este es el apoyo B. Además se sabe que el apoyo A, este de aquí, es una articulación. No siempre se los voy a indicar, pero en este caso es el ejemplo, irnos acostumbrando. Si es una figura triangular, entonces es un apoyo articulado. Si por otro lado es una ruedita, eso al menos en mi clase y con mi forma de representar va a significar un apoyo simple o un rodillo. Bueno, entonces tenemos una viga de 6 metros de longitud con apoyos al principio y al final de la misma, un apoyo articulado en A y un apoyo simple o rodillo en B, y una fuerza puntual de 1500 kilogramos aplicada a 2 metros a partir del apoyo A. Y ese es el contexto del ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Pues dice aquí, vamos a calcular las reacciones. Y las reacciones siempre se van a llevar a cabo, siempre van a suceder en los apoyos. Luego entonces tenemos que calcular las reacciones que están en A y las reacciones que están actuando en B. Y eso sería el contexto del ejercicio. Acá nada más para complementar y como paréntesis cultural, mencionarles que una viga simplemente apoyada siempre va a estar compuesta por un apoyo simple y un apoyo articulado. Entonces, cada vez que vean una viga con un solo apoyo simple y un solo apoyo articulado, es una viga simplemente apoyada. En el argot ingenieril, así es como se identifican. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es lo mismo que hicimos cuando hablábamos del equilibrio de una partícula. Posiblemente conforme vayan avanzando los ejercicios ya omitan hacer este paso del diagrama del cuerpo libre. Yo mismo lo omito en muchas oportunidades, pues porque ya es tanto el manejo que he tenido de ellos, que de alguna manera ya mi mente y mi práctica profesional es capaz de percibirlos, lo que tengo que calcular sin auxilio de eso. Pero mientras nos estamos acostumbrando a contextualizar los ejercicios, las recomendaciones que ustedes en este proceso de aprendizaje inicial que tengan, no dejen de hacerlo. Esto les clarifica mucho lo que tienen que hacer. Bueno, entonces, de este que es el diagrama espacial, pues pasamos como paso número 1 en la solución al diagrama del cuerpo libre. ¿Qué es lo que estoy poniendo en el diagrama del cuerpo libre? Tal como les había dicho en la clase anterior o en las clases anteriores, lo que hacemos es limpiar el dibujo y únicamente representar las fuerzas que están actuando en el sistema a través de vectores. ¿Qué fuerzas están actuando? Pues en primer lugar, una fuerza muy fácil de identificar es esta de 1500, entonces aquí la estoy reproduciendo. ¿Qué otras fuerzas? Pues fuerzas que aquí no están indicadas, pero que sabemos que existen en función del tipo de apoyo que tenemos. Miren, recapitulando, el apoyo simple, ¿cuántas reacciones tiene? Pues tiene estas dos. Luego entonces, estas dos fuerzas no aparecen en el diagrama espacial aquí y no tienen que aparecer. Aquí sencillamente aparece el apoyo. Pero este apoyo, según lo que acabamos de observar, tiene dos reacciones. Pues las identifico. Son estas dos reacciones que aquí aparecen, la reacción vertical y la reacción horizontal. En este caso, como son reacciones que están aplicadas en el apoyo A o en el punto A, como quieran llamarle, entonces, de ahí la identificación. A la reacción horizontal, pues le llamo AX en el sentido de que es una reacción que va en el sentido del eje X, en el sentido horizontal, y a la reacción vertical le llamo sencillamente AY. Entonces, la primera letra, la A, pues significa el punto en el cual estoy posicionado. Estoy en A, pues lo nombro con A, y ya nada más hacer la distinción entre si es horizontal o vertical. Y otra fuerza que aparece es la que corresponde al apoyo simple o rodillo, que es una sola reacción, según vimos hace un momento. Es esta. Entonces nada más va a tener para este caso la reacción vertical. Entonces, reitero, acá en el diagrama espacial no aparecen esas fuerzas. Yo tengo que identificarlas, tengo que percibir que existen en función del tipo de apoyo que tenemos. De esta manera, entonces, ya generamos el diagrama del cuerpo libre, en donde únicamente pusimos las fuerzas que están involucradas en el sistema. Y adicionalmente, pues,
vuelvo a poner las distancias como para no perder de vista, porque estas distancias me van a servir para poder calcular los momentos. Recuerden que momento les acabo de decir que es fuerza por distancia. Entonces esas distancias me van a servir para poder saber o para poder evaluar los momentos respecto a algún punto en particular. Bueno, y con esto entonces ya terminamos con el paso número 1, diagrama del cuerpo libre, hacer la identificación de las fuerzas. De tal manera que en este diagrama del cuerpo libre ya se clarifica un poco lo que tengo que hacer. Si lo que me están pidiendo es calcular las reacciones, ¿cuáles son las reacciones que tengo que calcular? Pues AX, AY y la reacción BY. Entonces, esas son las tres fuerzas que tengo que calcular. Si se fijan en el enunciado, no dice calcula a X, a Y, BY. Calcula las reacciones. ¿Cuáles y cuántas reacciones? Pues las que hay en el sistema en función del tipo de apoyos que se estén utilizando. Bueno, entonces reitero, aquí ya identificamos en este diagrama del cuerpo libre, además de todas las fuerzas involucradas, cuáles son las desconocidas, luego entonces cuáles son las que tengo que calcular. Bueno, entonces a partir de ahí comienzo a aplicar las ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles ecuaciones de equilibrio? Las que hace un momento al principio de las clases les mostré, estas de aquí. Entonces, cuando estamos hablando del equilibrio de un cuerpo en el plano, son tres las ecuaciones de equilibrio de las cuales disponemos. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Ahora bien, la pregunta es, de todas esas ecuaciones, de esas tres ecuaciones, ¿cuál tengo que usar? Y eso ya lo vimos un poco en la clase pasada. La que hay que usar es la que tenga menos incógnitas, es decir, la que tenga una sola variable, porque si tiene dos variables, invariablemente tengo que plantear una segunda ecuación, ya sea para poder resolver la primera que planteé o bien para resolverlas simultáneamente. Entonces, siempre hay que irnos por la ecuación que tenga menos incógnitas. Vámonos un poco con el recorrido con cada una de ellas. Voy a hacer aquí la transcripción de esas ecuaciones. Bueno, para no tardarme, sencillamente las menciono. Miren, veamos. Supongamos, y únicamente observando el diagrama del cuerpo libre. Si yo comenzara, supongamos, con sumatoria de fuerzas en X, ¿cuántas variables tengo? Hago la pregunta abierta para quien la desee responder. Una, profe. Una, efectivamente. Solamente tenemos una, AX. Luego, entonces, ¿me conviene comenzar con esa ecuación? Pues sí, porque nada más tenemos una sola incógnita. Y entonces, en el paso número 2, selecciono la ecuación de equilibrio que me conviene usar inicialmente. En este caso, ya identificamos que puede ser sumatoria de fuerzas en X. Ahora bien, en sumatoria de fuerzas en X, aquí la llamo ecuación de equilibrio horizontal, tengo que sumar o restar en función de si va a la derecha o a la izquierda todas las fuerzas de estas que están identificadas en el diagrama del cuerpo libre que están en X. Es decir, tengo que irme fuerza por fuerza y preguntarme, ¿estás en X? Y si no está, pues no la tomamos en cuenta. Si sí está, pues sí la tomamos en cuenta. Bueno, hagamos el recorrido de izquierda a derecha. La primera fuerza que tenemos en X, o la primera fuerza que tenemos en el diagrama del cuerpo libre es esta que se llama AX. La pregunta es, ¿AX está en el eje X o no lo está? Sí. Sí, bueno, entonces, y en este caso, por la forma en que lo dibujé, lo estoy dibujando hacia la derecha. Después les digo algunos comentarios al final del ejercicio sobre las flechas. Bueno, entonces lo estoy poniendo hacia la derecha. Luego entonces sería más AX. Y entonces aquí es donde lo estoy escribiendo, más AX. No le puse el signo más porque se entiende que si no tiene más, es una cantidad positiva. Después, la siguiente fuerza que aparece es AY. ¿AY está en X? No. 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 Efectivamente, no. Entonces, por eso no le estoy poniendo. Después sigue la fuerza de 1500. ¿1500 está en X? Tampoco. No. Tampoco. Finalmente, BY está en X. No. No. Entonces, la única fuerza que está en X es AX. Entonces, dentro de la primera parte de la ecuación, en donde estoy haciendo sumatoria de fuerzas en X, la única fuerza que está es AX.
Y finalmente la segunda parte de la ecuación dice que la tengo que igualar a 0, pues la igualo a 0. Aquí estoy haciendo la igualación. Por lo tanto, se concluye que AX es igual a 0 kilogramos. Acá una forma de percibir cuándo va a ser igual a 0 o cuándo no es preguntarse, ¿esta fuerza de 1500 es una fuerza horizontal? ¿Es vertical? Es vertical. En algún momento dado, si la fuerza fuera horizontal o inclinada, porque cada vez que esté una fuerza inclinada, como ya les dije en la clase pasada, hay que descomponerla y va a tener una parte en X y una parte en Y. Entonces, si la fuerza no es horizontal ni inclinada, siempre la reacción en X va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza que le esté activando. ¿Sí quedó entendido? Sí, profe. Sí. De cualquier Sí. forma, en esta vez, como es el ejemplo, pues se los tuve que explicar de esta manera, que a mí particularmente me parece un poco más confuso, pero de cualquier forma, si uno hace el planteamiento de la ecuación de equilibrio en X, pues la conclusión es que AX es 0. Muy bien. Bueno, entonces con eso ya terminamos con esta ecuación de equilibrio y ya resolvimos una de las variables que deseábamos investigar. Ya resolvimos el valor de AX. Luego entonces son dos las que todavía me faltan por resolver, AY y BY. Entonces, las ecuaciones de equilibrio que me falta por usar son sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en Y. Veamos, ¿qué pasaría si yo hago sumatoria de fuerzas en Y? ¿Cuántas variables tendría? 2. 3. 3. En 3, profe. Reitero, en sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuántas variables tengo? 2. 1. 2. Tanto AY como BY, porque son fuerzas que están actuando a lo largo del eje Y. Entonces, estas son las dos variables que van a aparecer en sumatoria de fuerzas en Y. Ahorita no vean lo que está escrito acá abajo, eso les puede causar confusión. Entonces, son dos. Luego, entonces, la pregunta es, ¿me conviene que en el tercer paso use sumatoria de fuerzas en Y? Sí, no, porque ya tiene más datos. Sí, porque ya son 2 datos más. Bueno, realmente es un dato más el que hemos añadido, que es el de AX. Pero, a ver, piensen que vamos a tener una sola ecuación, suma de fuerzas en Y, y vamos a tener dos variables. ¿Se puede resolver esa ecuación? No. No, No. profe, se necesita 1500, ¿no? También. Ah, sí, pero en el caso de 1500 es una fuerza conocida, así que con esa no tenemos ningún inconveniente. El problema son las fuerzas desconocidas. O tenemos que conocer a X y a Y, ¿no? También. Se necesita conocer primero una, ¿no, profe? Así es, se necesita primero conocer una, ya sea AY o BY, para poder usar sumatoria de fuerzas en Y. Cualquiera de esas dos. De otra forma, una ecuación con dos variables no se puede resolver y me orillaría, ya sea, reitero, a que tuviera que resolver alguna ecuación simultánea. Bueno, entonces la conclusión es que sumatoria de fuerzas en Y no es una opción viable para usar. Entonces, la única alternativa que me queda es que tengo que usar sumatoria de momentos. Y es lo que usamos en el paso número 2. Voy a aprovechar, en el paso número 3, y voy a aprovechar ese paso para poderles explicar cómo funciona esa ecuación de equilibrio de los momentos. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer para usar esa ecuación de equilibrio de los momentos es seleccionar un punto pivote. ¿Sí saben qué es un punto pivote? No. Un punto donde vaya a girar, se realiza el giro. Sí, así es un punto a partir del cual va a girar. Es un poco un concepto que para los que juegan básquetbol se les puede parecer familiar. Recuerden que en el básquetbol hay un pie pivote, cuando una vez que dejan de botar ese balón, significa que es un pie con el cual no pueden despegar desde el piso, pero pueden girar, ¿no? El otro sí lo pueden despegar. Bueno, entonces aquí el concepto es el mismo. Debemos seleccionar un punto a partir del cual medir los giros, es decir, a partir del cual medir los momentos, que reitero yo, son fuerzas en forma de giro. Ahora bien, ¿en dónde hay que poner ese punto pivote? Sería la pregunta. Aquí tenemos una viga de 6 metros de longitud. Realmente
estrictamente hablando, yo puedo seleccionar el punto pivote en donde yo quiera. En 2 metros, en 5 metros, en 1 metro, en 50 centímetros, qué sé yo. Pero no en todos me conviene. Entonces, ¿en dónde hay que poner el punto pivote? Y la respuesta es en los apoyos. Entonces, únicamente en donde había apoyos originalmente es en donde debo poner el punto pivote. En el caso de nosotros, o es en A o es en B. Es decir, o es aquí o es en este punto. ¿En cuál de los dos? En el que desee cada uno. Ya sea que lo pongamos en A o lo pongamos en B. Entonces, reitero, lo primero que hay que hacer cuando vamos a usar sumatoria de momentos es seleccionar un punto a partir del cual vamos a medir los giros y ese punto debe ser un apoyo. En este caso en particular yo me decidí por el apoyo A, pero porque yo así quise. Reitero, ¿pudo haber sido en el apoyo B? Sí, sí pudo haber sido en el apoyo B y no hay ningún inconveniente, también lo pueden hacer. Bueno, entonces con este pequeño círculo estoy indicando entonces que A lo estoy seleccionando como punto pivote. Recordando la ecuación de equilibrio original, tal como la había planteado antes, es sumatoria de momentos. Adicionalmente, entonces tengo que añadir una nomenclatura más. Como voy a hacer sumatoria de momentos en A, entonces es lo que estoy aquí indicando. Aquí en esta parte, en A. Entonces este subíndice me sirve para decir en qué punto estoy haciendo el punto pivote. Es decir, a partir de qué punto estoy o voy a medir los giros. ¿Sí quedó entendido? Sí. Sí, profe. Entonces, eso siempre hay que identificarlo. Si por alguna razón lo hiciéramos en B, tendría que indicar eso, sumatoria de momentos y como subíndice la B mayúscula para referirme a que ahí estoy haciendo el punto pivote, es decir, el punto a partir del cual voy a medir las fuerzas rotacionales. Bueno, entonces aquí lo que hago es reproducir la fórmula que les escribí. Lo único que añado es el subíndice A para indicar en dónde estoy haciendo los giros. Bueno, entonces a partir de este punto A va a servir como un punto fijo, como su nombre lo dice, por eso es el punto pivote. Significa que el resto de la viga va a quedar libremente para que se pueda girar hacia un lado y hacia otro. En otras palabras, supongamos que la viga es esta línea que voy a poner de color azul. Entonces, vamos a suponer, déjenme quitar esto, que la viga va a estar girando libremente, excepto en A. A es un punto fijo, de ahí no se va a mover. Todos los demás puntos son factibles de que se pueda mover. Una vez más, hagamos el recorrido de izquierda a derecha sumando momentos. Recuerden que para que un momento exista, la fuerza o la distancia tienen que ser diferentes de cero. Si alguno de los dos es igual a cero, el momento es igual a cero. Bueno, comencemos con AX. AX ocasiona un giro respecto al punto pivote A. No. No. No, muy bien. ¿Por qué razón? Porque es igual a 0, ¿no? Porque es igual a cero. Y ya dijimos, pues si es la fuerza o la distancia es cero, pues el momento es cero. Bueno, entonces esta no ocasiona un giro. La voy a tachar. Bien. ¿AY ocasiona un giro respecto al punto A? Tampoco. Tampoco. Muy bien. ¿Por qué razón, compañera? Porque se supone que ese es el mismo punto, ¿no? Que estamos tomando, el punto pivote. Tanto Así como es. a X como a Y. Así es. Por lo tanto, ahí la conclusión es que la distancia es cero. Y como la distancia es cero, pues el momento es cero igualmente. ¿Sí quedó entendido para todos? Sí. Sí. Muy bien, ahora vayamos con la fuerza de 1500. ¿Ocasiona un giro respecto al punto A? Sí. Ese sí. Así es, en este caso sí. ¿Por qué razón? Porque tenemos los dos parámetros, las dos variables, de las cuales depende el momento, diferentes de cero. Tenemos una distancia de 2 metros y una fuerza de 1500 kilogramos. Bueno, entonces miren, a partir de aquí es comenzar inicialmente evaluando el signo del giro. Miren, esta fuerza de 1500 viene hacia abajo. Si tienen un poco de imaginación, se van a dar cuenta que lo va a hacer girar de esta manera. Porque como la fuerza viene hacia abajo, y como este es el punto fijo,
lo va a hacer girar de esta manera. ¿Sí? ¿Todos más o menos lo perciben? Sí, profe. Bueno, Sí, entonces, profe, ¿este giro qué tipo de giro es? ¿Va en el sentido de las manecillas o en contra de las manecillas? En en sentido. Es horario. horario, ¿no? Sentido. Por lo tanto, entonces comenzamos poniéndole el signo más. Aquí no lo puse, pues porque, reitero, cuando es una cantidad positiva y comienza con esa cantidad una ecuación, no se suele escribir. Entonces, por eso aquí tiene este 1500 el signo más. Después tenemos que hacerle caso a lo que dice la fórmula del momento, que dice fuerza por distancia. Y en ese orden vamos a estarlos planteando. En el caso que nos ocupa, ¿a qué es igual la fuerza? Pues a 1500. ¿Y su distancia? A 2. ¿Metros? Entonces, por eso aquí estoy poniendo 1500 por 2. ¿Sí quedó entendido? Sí. Sí. Y con eso ya terminamos con el momento de esta fuerza de 1500. Ahora nos pasamos a la siguiente fuerza. BY tiene un giro respecto al punto pivote A. Sí. Sí, en este caso, suponemos que esta reacción pues tiene un valor diferente de 0 y además tiene una distancia. Cada vez que tengamos una fuerza desconocida, aún que después nos demos cuenta que fue igual a 0, no podemos partir de esa suposición. Entonces, cada vez que tengamos una fuerza desconocida con una distancia, siempre va a ser una fuerza que hay que considerar para efecto de la ecuación de momentos. Bueno, ahora la fuerza en Y va hacia arriba. Y eso va a ocasionar que lo haga girar de esta manera, a esta viga. ¿Qué tipo de giro es este? ¿Es giro positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque lo está haciendo girar en contra de las manecillas del reloj. Por eso le pongo menos. Y apelo al orden de la fórmula del momento. Fuerza por distancia. ¿A qué es igual la fuerza? Como la desconozco, pues la dejamos indicada. La fuerza es igual a BY. Entonces, cada vez que esté con fuerzas desconocidas es dejarlas indicadas. BY, ¿y por qué distancia? Por lo Por largo, 4, por lo ¿no? largo de la viga, ¿no, profe? Sí. En este Por caso, A partir de 4. donde Por está el 6. punto pivote, ¿no? Porque Por se 6. toma de BY al punto pivote, ¿no? Lo largo. así es, así es. Siempre es a partir del punto pivote. Por eso lo seleccionamos, porque a partir de ahí vamos a medir las distancias. Y la distancia desde el punto pivote hasta donde está B es igual a 6 metros. Por eso aquí aparece 6. ¿Sí quedó entendido? Sí. Profe, yo Sí. ya me hice bolas. O sea, ya entendí que es por 6, porque sí, de un punto a otro, pero ya me regresé poquito y es 1500 por 2. ¿Por qué agarramos la distancia de 2 y no también de 6? Porque en este caso la fuerza de 1500 a partir del punto pivote quedó a 2 metros. Entonces, digamos, cada fuerza va a tener una distancia diferente. Hay que multiplicarla por la distancia que lo aleja del punto pivote. ¿Sí quedó entendido? No.